Hoy se cumplen 5 años de la masacre de Curuguatí, uno de los episodios más funestos de la historia reciente en nuestro país. Había derivado posteriormente en el juicio político al presidente Fernando Lugo y su destitución por esta vía. Hoy, campesinos siguen reclamando justicia a pesar de que se hizo un juicio al respecto y hubo varias personas condenadas. Se movilizan por las calles de Asunción y solicitan a la ciudadanía que se adhieran a esta protesta. Latifundistas, Horacio Cartes, orden cumplir jamás. Compañeros fuera, ama, pero la lucha continúa. Apostados frente a la comandancia, ante uniformados como a los que se enfrentaron en el 2012, varios campesinos expresaron sus reivindicaciones con una serenata en su guaraní natal. Justicia y libertad para sus compañeros condenados son los principales reclamos. Que creemos que han montado un juicio falso en su contra, ¿verdad? Y mientras condenan a compatriotas campesinos que solo buscan una tierra para producir, lo condenan a 30 o más años de cárcel. Mientras los grandes ricos que se encargan de montar eso para seguir acumulando, para seguir salvaguardando sus intereses, siguen impunes, sin ninguna investigación. Las actividades conmemorativas de la masacre de Curuguatí iniciaron el lunes con vigilias y marchas de miembros del Congreso Democrático del Pueblo. Los manifestantes invitan a la ciudadanía que se suma al acto central que se realizará a las 18 horas en la Plaza Uruguaya.